cosas, en que encuentra un huésped susceptible y que encuentra facilitado eso porque hay unos antígenos microbianos comensales, hay unos defectos en la barrera intestinal que debería tenerlos a raya sin generar inflamación perpetua, y que estos defectos están determinados genéticamente. Al estar determinados genéticamente empieza lo que les hablaba antes del ladrillo. Si resumimos lo anterior, tenemos que tener en cuenta que hablar de enfermedad inflamatoria intestinal en cuanto a su patogénesis, hablamos básicamente de un desequilibrio entre un sistema inmune intestinal versus unos patógenos que normalmente le habitan. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos unas alteraciones genéticas, que son muchas, que al aparecer determinan un fenotipo clínico, como son muchas, determinan unos perfiles específicos de la enfermedad en diferente magnitud y severidad. Es un determinante poligénico. Al ser poligénico, traduce dificultades para su interpretación, traduce muchos intermediarios en la inflamación y la generación de la enfermedad y por lo tanto dificultades. De los genes identificados, este NOD2 es como el más característico y el que más se ha estudiado en cuanto a enfermedad inflamatoria intestinal. Y es que el que normalmente codifica la respuesta inmunológica innata a las bacterias del intestino. En el intestino normalmente estamos colonizados por una serie de bacterias que, digamos, que conviven con nosotros, y nuestro sistema inmune, a través de esta expresión de genética, establece una serie de regulaciones inmunológicas que nos permiten convivir con ellos sin generar inflamación. Cuando ese equilibrio se rompe, es que viene el problema. Al ser genético, este riesgo es mayor en pacientes homocigóticos que en los heterocigóticos, y debemos tener siempre en cuenta que a pesar de ser genético y la genética atrae y seguramente es muy bonita y creemos que nosotros vamos a hacer todo, simplemente es un factor contribuyente muy importante, más no es el único determinante. Esta diapositiva lo que nos muestra es la gran cantidad de locus genéticos que se han encontrado. Cuando uno revisa la literatura, de pronto de hace 15 años se encuentra un número, más adelante el número va aumentando, y actualmente se habla de que hay 71 locus genéticos para enfermedad de Crohn, 47 para colitis ulcerativa, y de esos 28 son compartidos. O sea que si sumamos, son mucho más de 100 locus genéticos identificados actualmente que tienen de una u otra forma alguna relación con la etiopatogenia de la enfermedad. Si miramos esta diapositiva, como si vemos que era un factor que no era el determinante, sino un factor, vemos que hay muchísimos factores. Si miramos este collage aquí, vemos factores humorales, factores celulares, equilibrio, barrera, tolerancia, reguladores adaptativos, autofagia, que es muy importante. Entonces, toda esta cantidad de palabras que hay ahí, todas tienen en mayor o menor grado de intervención en la etiopatogenia de la enfermedad. De ahí que veamos que la etiopatogenia no es muy fácil de entender y tiene muchísimos determinantes. Cuando hablamos de la parte genética, decimos que es una relación entre el ambiente y la genética. Entonces, el ambiente es la microbiota intestinal. Esa microbiota no hay un único germen responsable potencial. De hecho, en muchísimos gérmenes uno no puede decir que el causante de la enfermedad es la bacteria X, Y o Z. Hay muchísimos determinantes, y de entre esos determinantes bacterianos hay muchísimos también variantes entre ellos mismos, lo cual hace que las posibilidades sean inmensas. Por lo tanto, no hay un determinante antigénico único. Si estamos hablando de una defensa inmunológica, obviamente está activada por un antígeno, pero ese antígeno no es único, es múltiple. Hay situaciones especiales como el tabaquismo, que no está muy claro por qué actúa o cómo actúa. Se supone que su acción es a través de regular o modular los fenómenos de autofagia, que son los que determinan esa regulación de la agresión de los antígenos bacterianos.
Pero lo que se ve es que es diferente la acción del tabaquismo en la enfermedad de Crohn versus colitis ulcerativa. Digamos que en la enfermedad de Crohn podría exacerbar y en la colitis ulcerativa la podría proteger en el Crohn, exacerbar en el Crohn y proteger en la colitis ulcerativa. Es algo paradójico, pero existe, no está claramente determinado por qué es, pero existe. O sea que lo que tenemos acá es una relación entre la genética y el ambiente, que pudiéramos pensar que están muy distantes o que la genética y el ambiente no pudieran tener nada que ver, pero que muy seguramente están mucho más cercanos de lo que pensamos. Entonces, como decíamos, en el intestino tenemos una actividad inmune y unos antígenos bacterianos. Entonces, esa barrera física del epitelio intestinal no es simplemente la barrera de las células del borde del cepillo y de tener el moco. Todo el moco interviene, las células también, pero está complementada por un sistema inmune que está muy bien evolucionado más que todo en factores reguladores. Porque si tuviéramos un factor inmune suelto o libre, pues mantendríamos una guerra inmunológica intestinal y el intestino mantendría inflamado todo el tiempo. Entonces tiene una cantidad de factores reguladores que son los que nos mantienen el intestino en la condición normal. Y esa evolución del sistema inmune es la que se altera cuando viene la enfermedad. Esa evolución hace que el sistema inmune sea de baja respuesta a las bacterias comensales. Como digo, no nos estamos atacando ni estamos en guerra permanente. Y esa baja respuesta se hace a través de modulación de polimorfos nucleares, de macrófagos, de las células linfoides innatas ILC y de las células dendríticas. Tenemos, por ejemplo, que los macrófagos se van en el sentido de hacer más fagocitosis y producir menos citoquinas. Se produce más la interleucolina 22, que es una citoquina protectora que se puede producir por las células linfoides innatas, cuando algunas derivan hacia TH17, o sea las células T helper 17, entonces puede producir interleuquina 22 y proteger. Y a su vez los polimorfos nucleares pueden producir también mediadores inflamatorios como la lipoxina A4. Entonces si vemos, es un sistema inmune agresivo, pero que en el intestino es bastante regulado y tiene actividades diferentes a las que tiene en la guerra inmunológica normal en otros sitios del organismo. Este es para mostrar básicamente dos cosas, es mirar la barrera física con el moco, las células y la población bacteriana y su determinante antigénico aquí interactuando con un sistema inmune, las ILCs. Esta es la las TH son los helper y el que decíamos el 17. Las células plasmáticas que producen inmunoglobulina A y toda esta lista que está aquí son determinantes genéticos que pueden tener acción acá. Si nos pudiésemos a contarlos, seguramente llegamos al nivel de más de 100 que hablábamos al comienzo. Entonces solamente con esta diapositiva no quiero marearlos, sino mostrarles que la complejidad de esta fisiopatología de patogenia es bastante alta. Entonces, hablábamos antes que de esos determinantes genéticos, el más importante que se ha investigado es el NOD2, porque es el que determina esta acción inmunológica, digamos, tolerante en el intestino. Entonces, el primer gen asociado con la enfermedad inflamatoria intestinal y tiene estas características. A través de él se reconoce el muramil-dipéptido, que cuando miramos cualquier diapositiva de estas confusas de 50.000 flechas, rayas, colores y células y helper por todo lado, aparece mucho esto que dice MDP. El MDP es el muramil-dipéptido. Y es que el muramil-dipéptido tiene una acción muy importante, porque modula la respuesta inmune innata adaptativa, o sea que es el principal responsable de esa paz intestinal. Si ese se activa, induce la autofagia. Hablábamos antes que la autofagia era un fenómeno en el cual el organismo, digamos que limpiaba esos antígenos y evitaba su contacto y su reacción inmunológica severa. Entonces induce la autofagia que controla la replicación bacteriana y la presentación de antígenos. Y promueve la diferenciación ATH de 17. El TH17 es los institutos T helper, ayudadores 17, que producen citoquinas, pero ponen algunas citoquinas que son protectoras. Por lo tanto, NOD2 contribuye a la inmunotolerancia.
Esta es una de las gráficas, como de las muchas que le digo que hay, de la fisiopatología, donde aparece el MDP, por ejemplo. MDP, entonces dice, digamos, regulando la inflamación, la activación aguda, regulando la presentación de antígenos en la inmunotolerancia y regulando toda esta acción entre las bacterias, la barrera celular, estos antígenos y estos determinantes inmunológicos. Esta diapositiva es como la que resume en general todo el asunto, porque está aquí, como digo, los determinantes antigénicos, el borde celular, el moco, que también tiene importancia, las características del moco en preservar esa barrera, y toda esta acción inmunológica que, como decíamos, normalmente está autorregulada a través del NOD2, pero que cuando aparece la enfermedad y ese desbalance en esa autorregulación es cuando se genera una inflamación que se perpetúa y aparece la enfermedad. Espero no haberlos aburrido mucho y terminamos diciendo básicamente que la enfermedad inflamatoria intestinal es el resultado de una respuesta inflamatoria inapropiada y continua a microbios comensales en un individuo genéticamente susceptible. Esos estudios genéticos que están haciendo son muy bonitos, todo el cuento, seguramente en un futuro van a colaborar mucho cuando los tengamos disponibles de manera práctica y efectiva para determinar y clasificar los pacientes y la gravedad o severidad de su enfermedad y para abordar los puntos de ataque farmacológico. Muchísimas gracias.